Pero hace muchísimos años, muchos años para atrás, la gente del pueblo de Selchacán decían que veían un perro negro muy grande que salía por las noches y que empezaba a deambular por las calles y que luego se subía a los techos de una escuela, la única escuela rural que había ahí, y brincaba del techo y luego desaparecía. La gente ya estaba asustada, ya se había acostumbrado, ya sabían que en las noches salía este perro, por lo cual la gente ya había dejado de hacer sus actividades en la noche. Por las noches ya no había tiendas abiertas, la gente ya no salía a comprar, a platicar, nada. La gente ya no salía, porque había un perro negro que salía por las noches en el Selchacán, y si tú tenías la mala suerte de toparte por ahí, pues posiblemente iba a acabar contigo. Por eso la gente le tenía mucho miedo y ya no hacía sus actividades. De pronto el perro una de las noches sale y empieza a deambular por las calles y pasa junto a una de las calles donde estaba un borrachito. El famoso borrachito del pueblo al que todo el mundo conoce, y ahí anda por ahí, normalmente por las calles durmiendo, ¿no? Entonces pasa por ahí ese perro y el borrachito, pues como está tomado, no tiene miedo, se le enfrenta al perro, pero el perro sigue su camino y se va. Entonces el borrachito dice, bueno, yo ya estoy harto de que este perro salga por las noches, así que me voy a preparar, y entre su cabalidad y no, empezó a prepararse para poder enfrentar a este perro negro. Al día siguiente, en la noche, el borrachito se hizo al dormido, se quedó ahí tirado en la calle, pero estaba armado, tenía un arma, y entonces al ver que el perro negro apareció, lo empezó a corretear, lo empezó a perseguir, hasta que el perro llegó a la escuela donde normalmente desaparecía, y brincó por el techo, y justo cuando estaba saltando, el borrachito, en medio de que ya se le había bajado todo el alcohol que traía, por el susto de ver al tremendo perro, pues dispara, le pega un balazo al perro, pero el perro inmutado, no le pasó nada, y el borrachito pues ya se asustó, el perro dio la media vuelta, se le quedó viendo y lo empezó a corretear. Y entonces ya el borrachito se metió a su casa y nadie volvió a saber de él. Dicen que el perro acabó con ese borrachito. Ese fue el parteaguas de que la gente ya se enojara y empezara a tomar acción. Se empezaron a poner de acuerdo los vecinos, y uno de ellos, que sabía mucho sobre las leyendas de Yucatán, empezó a platicarles que hay varias maneras de combatir a estos seres malignos. Una de ellas con el agua bendita y con balas, pero estas balas tienen que estar marcadas con una cruz y bañadas con algunas hierbas especiales, ceremoniales, para poder hacer daño a este ser malévolo, a este ser infernal. Se pusieron de acuerdo, y junto con unos machetes que también marcaron y bendijeron, empezaron a ponerse de acuerdo, hasta que el perro negro, como cada noche se asomó, apareció, y entonces empezó a caminar, y justo cuando estaba llegando por la escuela para brincar por el techo y desaparecer, los vecinos salen de los montes y salen de dentro de la escuela también, y lo empiezan a acorralar. El perro, al ver todo esto, empieza a aullar, pero un aullido aterrador, y lo peor, se pone en dos patas. El perro, si de por sí estaba gigante, al ponerse en dos patas queda más grande todavía. Muchos de los vecinos que estaban ahí no aguantaron el terror y salieron huyendo, pero otros más valientes, se quedaron 4 vecinos armados. Uno le tiró el agua bendita como pudo, el otro empezó a darle de machetazos, y el otro disparó una de las balas benditas. Después de eso, pues el perro, ya un poco herido, empezó a brincar hasta que llegó nuevamente al techo de la escuela y brincó hacia la oscuridad y desapareció. La leyenda, en este caso de Selchacán, cuenta que en el momento que el perro desaparece en una de las esquinas, ahí los vecinos siembran una cruz verde, que para los mayas es una cruz sagrada, porque representa el Yaxche, el árbol de la vida, el árbol sagrado, el árbol de la cosmovisión de la vida y la muerte de los mayas. Lo siembran en la esquina como símbolo de que ahí ya nunca más iba a volver a aparecer ese huaypec. Y así fue como pasaron los años, y nunca se volvió a ver a este ser, y la gente pudo salir nuevamente a tomar fresco y hacer sus actividades en las noches. Del borrachito, pues nunca se volvió a saber nada. Esa es una historia de Selchacán que pues es muy interesante, muy bonita, que nos habla sobre este guay y cómo muchas veces las personas uniéndose pueden enfrentarlo. Como platicábamos al principio,
muchas de esas leyendas de estos seres fueron creadas para empezar a convertir a la gente y a convencerla de que no hicieran cosas malas, porque si no salían estos seres malignos y podían atacarlos.